Bienvenidos a Terapia Liberal, en el día de hoy, enemigo del Estado. ¿Cómo andan todos? Acá seguimos en la serie iniciada la semana anterior con el podcast titulado ¿Por qué libertario? Hoy vamos a arrancar la segunda parte del mismo titulada Enemigo del Estado. La semana que viene, la parte 3, será de título Con la democracia no se come ni se educa. Así que cualquier referencia del día de hoy que haga al sistema de gobierno democrático no la voy a tocar, no la voy a profundizar en este episodio, sino en la semana que viene. Bueno, enemigo del Estado. Si la mayoría de la gente está de acuerdo en que los monopolios son malos, porque derivan en un peor servicio con un mayor costo para el consumidor, en que la violencia es mala, y que lo que debería guiar nuestros actos es el consentimiento entre las partes, y en que todas las personas deberían ser juzgadas en forma igualitaria frente a la ley, ¿por qué aceptamos sin cuestionamientos la existencia de una organización que ejerce el monopolio de la fuerza y de la toma de decisiones, incluyendo las que lo tienen como parte? En mi opinión, la respuesta está dada en dos argumentos: el adoctrinamiento y el concepto de red de seguridad. El primero, el adoctrinamiento, es el más sencillo de explicar. Los invito a que reflexionen sobre cómo fue su experiencia durante sus años formativos. En mi caso, contabilizando desde jardín de infantes hasta recibirme en la universidad, cursando en partes iguales tanto en instituciones públicas como privadas, jamás escuché una palabra sobre liberalismo, ni siquiera una cita sobre ningún autor crítico sobre el rol del Estado. La única excepción a esto fue Adam Smith y su mano invisible, la misma que siempre se estudió en un tono despectivo, centrándose en el error de este autor referente a la teoría del valor trabajo, de la que luego se sirviera Karl Marx para construir su ideología. Es decir, la única excepción termina siendo funcional al mismo sistema de adoctrinamiento. Por décadas se llegaba al liberalismo de dos maneras: o por tradición, comunicación, es decir, un conocido que transmite las ideas, generalmente un familiar que nos acercaba un libro, un texto, un artículo, o en segunda forma por interés propio, es decir, una chispa que se despertaba en uno mismo que lo llevaba a investigar sobre el asunto. Por ello es que es tan interesante el proceso que estamos viendo hoy en día, donde cada vez más abundan en las redes sociales y medios de comunicación divulgadores de las ideas liberales. Por supuesto, ya lo he aclarado, me parece que cada uno con sus virtudes y sus defectos. No existe ni un solo de los divulgadores o filósofos liberales que sea perfecto. La perfección no es propia de la naturaleza humana. Pero sí, esta abundancia de divulgadores lleva a un número inusitado de personas que se ven atraídos por las ideas liberales. El segundo asunto a analizar es el que denomino concepto de red de seguridad. La gente suele asociar una multitud de falacias en este punto: que el Estado equivale a la nación, que el Estado somos todos, que el Estado es una organización que vela por nuestro interés particular y que debido a ello el Estado estará allí para brindar una red de contención para protegernos en el momento en el que nos toque caer de la cuerda y para salvaguardarnos de lo que Hobbes denomina el estado de naturaleza, es decir, el estado de todos contra todos. Vamos a desmontar fácilmente cada argumento. El Estado no es lo mismo que la nación. El concepto de nación se refiere a la agrupación de personas y a su cultura. Mañana mismo podría desaparecer el Estado y seguiríamos todos siendo argentinos, gustándonos el dulce de leche, el fútbol y la milanesa napolitana. Parece un tema evidente, pero esconde un interés del Estado por suprimir el concepto de tradición, constituyéndose así el propio Estado en fuente originaria de la cultura e historia de la sociedad. Todo ello, por supuesto, a través de la propia ingeniería social de la misma coacción del Estado. El Estado es una organización de individuos que no alcanza en su composición total ni siquiera el 10% de la población, por lo que claramente no somos todos parte de él. Aún más pernicioso es la utilización del somos todos para diluir y ocultar responsabilidades individuales
de los funcionarios de turno, y asimismo justificar cualquier tipo de violencia sobre el individuo, porque claro, desde la inmoralidad estatista, el Estado somos todos, y castigar al egoísta es lo correcto y está plenamente justificado. Vale destacar que este tipo de razonamiento es el que siguieron los genocidas más grandes de la historia de la humanidad, aniquilando a millones de personas en nombre del buenismo, del bien común. Si consideramos que todo individuo actúa persiguiendo su mayor interés y el Estado está integrado por individuos actuando, ¿por qué creemos que estos individuos, los funcionarios públicos, privilegiarán el interés de un tercero antes que el propio? Todas estas cuestiones tan claras y evidentes están detrás de un velo de adoctrinamiento que lleva más de un siglo operando, ensombreciendo hasta las mentes más claras de la sociedad. ¿Y qué intereses cuida más el Estado? Parafraseando a Murray Rothbard en su Anatomía del Estado, que aprovecho para recomendarles su lectura, los invito a que vean en el Código Penal cuáles son los delitos que el Estado castiga con mayor dureza. ¿Serán los delitos contra las personas y la propiedad? ¿O son los delitos contra el propio Estado? Creo que la respuesta es más que evidente. La red de contención. Este es el pensamiento que se basa en que el Estado estará para asegurar una vida digna al ciudadano. El Estado garantizará así una jubilación digna, un salario digno, una vivienda digna, un plan que proteja ante el eventual desempleo, una educación y salud dignas, seguridad y tribunales donde recurrir, como otros cientos de cosas más, generalmente englobadas en el concepto de derechos sociales. El primer problema que surge a la vista es evidente, que el concepto de digno varía entre lo que considera cada individuo, y en última instancia termina siendo puesto a dedo por el burócrata de turno. Lo que es menos visible para la mayoría es que el Estado no genera recursos por sí mismo, sino que todo lo que obtiene es parasitando a sus ciudadanos mediante la utilización de la amenaza de violencia sobre ellos. Cada unidad monetaria que utilice el Estado es una unidad monetaria tomada de un individuo por medio de la coacción. Dentro de un marco de escasez de recursos, el Estado violenta la distribución de los mismos que hacemos consensuadamente en libertad en el mercado, tomando violentamente una porción de ellos para luego redistribuirla de acuerdo a los intereses del propio Estado, que como ya vimos son los intereses individuales de quienes lo dirigen. Lo que a la larga lleva a dos situaciones. Primero, el desaprovechamiento y la ineficacia de la utilización de los recursos, y en segundo término, a desincentivar la inversión, el ahorro de capital, condenando así al empobrecimiento paulatino de la sociedad. Paradójicamente, los que piden cada vez más Estado presente para mejorar sus vidas, se condenan a cada vez mayor empeoramiento de sus condiciones económicas y sociales, a un aumento de la pobreza, de la inseguridad y paralelamente una disminución de las oportunidades de verdaderamente alcanzar un proyecto de vida mínimamente razonable para perseguir la felicidad que cada uno considere. Por supuesto que existen cientos de estados diferentes donde la presión y el esfuerzo fiscal son diferentes, y la propia red de contención que ofrecen es diferente, pero el principio y la inmoralidad de la violencia es siempre el mismo, acá y en todas partes del mundo. Hobbes justificaba al Estado para evitar la lucha de todos contra todos, el estado de naturaleza, cuando al final es el propio Estado el que lleva al eterno conflicto entre los que generan recursos contra quienes quieren comer una porción de ellos y obtener privilegios. Todo para protegerse de sus fracasos y no tomar responsabilidad sobre sus actos. Presionan para alimentarse de los otros a través de marchas, reclamos, etc., y así alimentan ellos mismos al gigantesco Leviatán, convirtiendo a la sociedad en algo invivible y en última instancia al individuo en esclavo. Como mencioné al principio, la gente rechaza los monopolios, pero accede a ser dirigida por el mayor de ellos. La gente rechaza la violencia, pero accede a regirse por la más brutal y continua de todas. Rechazan la desigualdad frente a la ley, pero se someten a un órgano que está por encima de ella. Creen que los individuos buscan su mayor beneficio, pero consideran de alguna forma que los funcionarios públicos se preocupan más por el bien común que por el beneficio propio. Por el contrario, la gente cree que la desaparición del Estado dejaría al individuo sin salud, educación, seguridad, tribunales, jubilación, salarios dignos y hasta calles o rutas.
cuando todos y cada uno de estos ítems los puede, y ya lo hace de hecho, prestar el individuo en libertad y compitiendo en el mercado, lo que al contrario del caso monopólico estatal aseguraría mejores servicios a menores costos para toda la sociedad. Más aún, cualquier tipo de red de seguridad podría ser prestada por mecanismos de seguros, como existen desde hace siglos. Por último, en esta verdadera estrategia de miedo respecto a la desaparición del Estado, resta la cuestión de la pobreza y el miedo a la multinacional que domina el mundo. La respuesta es sencilla. Existe la filantropía, la verdadera solidaridad voluntaria practicada por individuos desde cientos de ONG y emprendimientos privados alrededor del mundo. Asimismo, los que consideran esto se están olvidando de un principio económico básico. Las empresas tienen mayor rentabilidad mientras logran colocar en el mayor número posible de gente sus productos. Mientras algunas empresas competirán por el consumidor con mayor poder adquisitivo, algunas buscarán beneficios en los sectores de menores recursos, igual que ahora y siempre a lo largo de la historia. El miedo a un mundo absorbido por una gigantesca empresa se resuelve de varias maneras. En la actualidad, muchos de estos gigantes monopólicos son gigantes justamente gracias a las barreras a la competencia que le aseguran los propios estados. Muchas veces estas mismas empresas trabajando en complicidad con los propios estados, en particular en todo lo referente al manejo de información de sus clientes, como ya se ha visto y ha sido denunciado desde Wikileaks, etcétera, etcétera. Por último, en un ambiente libre, por supuesto, siempre surgirían nuevos competidores, buscando el liderazgo en las apetencias de los consumidores, lo que haría virtualmente imposible que una empresa conquistara absolutamente todo, como auguran estos miedosos respecto a la alternativa anarcocapitalista. Concluyendo, la humanidad salió de su estado de pobreza cuando desató las fuerzas de la cooperación voluntaria del libre mercado tras la revolución industrial. A partir de allí, y en particular luego de la Primera Guerra Mundial, se inició un proceso de engrandecimiento del Leviatán detrás del concepto de Estado benefactor hasta los valores actuales, donde no hay prácticamente aspecto de la vida donde no se requiera un permiso o se evite la intervención del Estado. Lo que marca esto es que el Estado no se puede limitar, porque está en su propia naturaleza ir creciendo y ocupando cada vez más espacio. Por lo que a un Estado gigante lo sigue un individuo empequeñecido. Si la humanidad quiere volver al camino del progreso tanto moral como material, debe terminar inmediatamente con esta nefasta institución. El Estado es hoy y siempre nuestro enemigo. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta segunda entrega de ¿Por qué libertario? Recuerdo que la semana próxima se viene la tercera y más polémica de todas seguramente, que es con la democracia no se come ni se educa. Nuevamente gracias por llegar hasta acá. Los estoy leyendo en los comentarios. Les agradezco si les gusta el material o simplemente quieren hacer enojar a algún estatista, que lo reenvíen, que lo compartan, porque nuevamente lo más importante son las ideas, y mientras más lleguen a la mayor cantidad de gente posible, más se van a divulgar y más se van a debatir, y con suerte más se van a ir adoptando. Nos vemos en la próxima emisión de Terapia Liberal.